Para resolver la ecuación racional dada, nuestro objetivo es eliminar las fracciones multiplicando cada fracción por lo que sería el menor denominador común. Entonces, el primer paso es determinar cuál sería el menor denominador común. Entonces, vamos a reescribir cada fracción y asegurarnos de que los denominadores estén factorizados. Bien, la cantidad x plus 1 no factora, por lo que la primera fracción se queda, 9 dividido por la cantidad x plus 1, y voy a ir adelante y pondré esto en paréntesis, menos 5 sobre vientos no factor. Esto va a ser igual a 4 divididos por bien la cantidad 3x plus 3 tiene un factor común de 3, por lo que podemos escribirlo como 3 veces la cantidad x plus 1. Ahora, mirando los denominadores, avise cómo la LCD debería contener un factor de 2, un factor de 3 y un factor de x plus 1. Así, 2 veces 3 veces x más 1. Así que la LCD sería 6 veces la cantidad de x más 1. Entonces, ahora vamos a multiplicar cada fracción por la pantalla LCD. No vamos a obtener un denominador común para cada una de estas fracciones, que a menudo es un error común. Así que, multiplicaremos cada fracción por 6 veces la cantidad de x plus 1 todo más 1, y veces 6 veces la cantidad de x plus 1 más 1. Recuerde, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por lo mismo, cambia las soluciones. Así que, antes de simplificar, multiplicar y luego resolver esto, debemos tomar un momento para enumerar los valores excluidos. Lo que los valores de x nunca pueden ser. Y como nunca podemos dividir por 0, sabemos que x nunca puede igualar negativo 1 aquí o aquí. Por lo tanto, nuestro valor excluido es x no puede ser igual a negativo 1. Si al resolver esta ecuación obtenemos una solución de x igual a negativo 1, debemos excluirlo. Y antes de encontrar estos productos, simplificemos. Aviso para este primer producto, tenemos un factor de x plus 1 de un factor de x plus 1. Así, ahora los denominadores son iguales a 1 y nuestro numerador es 9 veces 6. Así, ahora tenemos 54 menos, aquí hay un factor de 2 simplificaciones. Esto simplifica el 1, esto simplifica los 3, dejándonos con 15 veces la cantidad de x plus 1 igual. En el lado derecho, tenemos x plus 1 sobre x plus 1. Eso simplifica a 1, 6 y 3 compartir un factor común de 3. Esto simplifica a 1. Esto simplifica a 2. Otra vez, aviso nuestro denominador es igual a 1. Dejarnos con solo 4 veces 2, que es igual a 8. Aviso un resultado de multiplicar cada fracción por la LCD. Elimina todas las fracciones y ahora solucionamos la ecuación resultante. Ahora, distribuiremos y porque tenemos menos 15 veces la cantidad de x más 1, podemos pensar en distribuir un negativo 15. Así, tenemos 54 menos 15x, menos 15 iguales 8. Bien, 54 menos 15 va a ser igual a 39. Así que tenemos 39 menos 15x iguales 8 ahora. Resultaremos 39 hexaneutones ambos lados. Tenemos negativos 15x iguales a ser negativos 31, dividir ambos lados por negativos 15. Entonces, tenemos x iguales. Esto va a ser positivo 31 15. Aviso este valor no es igual a un negativo 1. Y por tanto, x igual a 31 15 como nuestra solución. Si queremos, podríamos escribir esto como un número mixto dividiendo 31 por 15. Hay 2 15 Siemens en 31 con un restante de 1. Por lo tanto, también podemos escribir esto como 2 y 1 15. Pero normalmente, podemos ir adelante y dejarlo como una fracción incorrecta siempre en forma más sencilla. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.